El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. El prójimo más desamparado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y esta institución procura esos recursos para ponerlo al servicio de esas familias necesitadas, afectadas por esa enfermedad catastrófica. Y pienso que usted debe hacer una pequeña reflexión y poner su caridad en manos como estas, manos no pecaminosas, libres de advertencia y libres de lucro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted llevar su caridad, arrimar su caridad a los salesianos que cuidan y forman estos jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hoy es 1 de noviembre. Bueno, vimos que se celebró una misa conmemorando el 20 aniversario de la muerte del profesor Juan Bosch. Y hay que decir que esa misa fue ordenada y asistida en su totalidad, prácticamente. Los feligreses que se acercaron a la iglesia de La Vega fueron los de su PLD, de su partido convertido en Partido Laboral Danilista, aunque mantiene las mismas siglas. Pero hay que concluir que fueron los peores alumnos de Bosch, son los que permanecen ahí. Y bueno, 20 años ya parece que el tiempo vuela, que desapareció Juan Bosch, un referente moral del país, una escuela de civismo, de democracia, Juan Bosch, pedagógico. Y el país le debe mucho. El país, vamos a decir, post-Trujillo, porque vos todo ese tiempo prácticamente, no todo el tiempo, pero una gran parte de su desarrollo vital y político lo vivió en el exilio. Y aunque vivió en La Vega, joven, pero se fue temprano del país y volvió después de la caída de la dictadura. Pero no hay duda que fue uno de los políticos más
mejor formado de América Latina, un escritor prolífico, Bosch, y esa labor pedagógica y constructiva para hacer o construir dos organizaciones políticas que alcanzaron el poder en la República Dominicana y que con toda la importancia. Y Bosch, que se puede decir que es una de las voces democráticas que arribaron al país después de derrocada la dictadura y que contribuyó con su fortaleza moral y su fortaleza política, contribuyó a afianzar la democracia en el país. Víctima de la incomprensión, de la ignorancia y de las intrigas, su gobierno del 62 fue un gobierno efímero de 7 meses, derrocado, y que dio más pruebas de la necesidad de que la gente asumiera un rol más importante para la democracia, o sus adversarios, que al final entonces tuvieron que, como se dice, recoger toda esa, o tratar de recoger, bueno, muchos lo recogieron, ese líquido derramado, ¿verdad?, del golpe de Estado a Bosch, que trajo demasiados problemas al país. Esa es la pura verdad. Pero que descanse, siga descansando en paz el profesor Juan Bosch. Y que no despierte, si despertare, y ojalá, pero que si despertare, por favor, que ni se acerque por el local del PLD, porque ahí lo que hay es azufre puro. Ahí no hay bochismo ya. Ahí lo que hay es satanismo, pero no bochismo. Bueno, y precisamente, hablando de bochismo, de satanismo, de peledeísmo y esas cosas, en el enterramiento de Reinaldo, se ha señalado con cierto morbo, yo diría, la presencia de Leonel Fernández, no en el acto fúnebre, que le correspondía a una personalidad como Leonel Fernández ir ahí, porque fue un gran amigo de Reinaldo, y su esposa, Ingrid Mendoza de Pared, muy amiga y correligionaria del partido del presidente Leonel Fernández. Es decir, Leonel no se veía raro en ese funeral de Estado, porque Reinaldo fue un hombre, un político, fue un estadista, hay que llamarlo así. No ocupó, la presidencia de la República, pero ocupó posiciones tan importantes como la de presidente del Senado y secretario general de una organización ya probada en el poder como el PLD. Un hombre con relaciones de Estado, por tanto era un hombre de Estado. Y su funeral fue un funeral de Estado. Entonces Leonel Fernández estuvo ahí, pero algunos críticos y gente del morbo y de todas esas cosas han señalado como esa adyacencia de Leonel ahí, como al lado de gente, de dos figuras que, a pesar de todo, de que todavía doña Margarita Cedeño, no sabemos si es la esposa, si están separados, si están a distancia, si uno no sabe, porque esa pareja por lo menos no dan apariencia de estar, diríamos, juntos, porque apenas se ven juntos en ningún sitio. Y antes se veían, pero ahora simple y llanamente lo hemos visto nada más en funerales como
la madre del presidente Fernández cuando murió, y ahora en este caso de Reinaldo Pared. Entonces, yo creo que no se pueden ver las cosas así, como mucha gente entiende que la política también, usted no puede desenvainar una espada, o sea, hay que entender cómo son las relaciones. Desde luego, yo creo que a pesar de estar tal vez mal ubicado Leonel Fernández ahí, pero hubo un gesto que valió la pena que el propio Leonel Fernández estuviera ahí. Primero porque el ofendido por la mayoría de las personas que estaban en su flanco izquierdo, incluyendo su esposa o su mujer, porque es que uno no sabe, pero ellos no han dicho que están separados tampoco. Pero la actitud que ella jugó no es una actitud de una esposa de un líder político como Leonel Fernández, porque ninguna mujer del mundo se comporta así, con esa, prácticamente con cierta desfachatez, porque hay que decirlo responsablemente. Usted salir enganchada de brazos con el hombre, con el verdugo, óigame, eso es algo como chocante, no hay duda de ello, y además esa actitud política tan distante y tan hostil al mismo tiempo que se tuvo con Leonel Fernández desde ese partido. La señora se hubiera recogido en ese momento. Entonces, por eso la gente ve esa cercanía, esa adyacencia ahí a la señora Margarita Cedeño y al propio Danilo Medina. Pero yo creo que el gesto de la viuda de Pared, de Reinaldo, cuando se acerca a Leonel Fernández y Leonel se acerca a ella porque estaba el féretro ahí, pero ese abrazo que le dio la señora o que se dieron ambos ahí de consolación, de condolencia, y la señora inmediatamente saludó a Leonel, dio la espalda, ni siquiera saludó a los demás, a Danilo Medina y a Margarita Cedeño que estaban enfrente, ahí al lado de Leonel Fernández. Entonces todo ese flanco ahí también habían más directivos del Partido de la Liberación. Pero ese fue un gesto que fue muy notorio, sumamente notorio, porque ella, la señora Ingrid, inmediatamente despidió a Leonel, dio la espalda, dio la cara y volvió a su sitio donde ella estaba. Eso fue un gesto que prácticamente ella le dio una especie como de bofetada a esa gente. Y Leonel Fernández diría, bueno, yo me siento hasta honrado porque ella me reconoce a mí, no a los demás. Pero esas son cosas que entran todas en el mundo de la especulación. O no de la especulación, más del morbo y casi ¿cómo se llama esto? En los asuntos de lo que tratan temas sociales y cosas de eso, temas rosas, qué sé yo, como que le llaman. Pero esas conductas de los políticos, la gente tiene que entender. Por ejemplo, como Balaguer, un político como Balaguer, que fue un político tan vilipendiado en este país, y él, un político tan discreto como Balaguer, tan reservado, tan callado, y verbalmente inofensivo, porque Balaguer no fue un hombre nunca que usó la palabra para esa oratoria y sus discursos políticos, históricos, etcétera. Pero Balaguer nunca usó ese recurso tan amplio, y esa adjetivación castellana que es tan amplia. Joaquín Balaguer nunca usó
muy pocas veces tal vez, usó ese verbo de Balaguer o esa adjetivación, porque los adjetivos, usted sabe cuando son los adjetivos, cómo son de directos y sentenciosos, pero Balaguer no usó, casi nunca usó. Primero, nunca usó la diatriba, ni nunca tampoco se cegó con esa adjetivación contra alguien, adversarios políticos de él. Balaguer usaba su sabiduría, su cultura para su oratoria y sus planteamientos políticos y esas cosas. Pero no era ofensivo con sus adversarios. Y hay que ver, señores, el nivel de encono que tuvo Joaquín Balaguer con Elías Wessing y Wessing. Hay que ver aquello, hay que ver aquel juicio, hay que ver todo el mismo comportamiento del general Wessing, porque Wessing no negó que estaban en un complot para derrocar a Balaguer. Y eso fue un juicio anormal, antidemocrático, porque fue un juicio que se llevó a todo el mundo, pero públicamente, pero no fue en un tribunal, sino en el Palacio Nacional. O sea, fue una actitud autoritaria, vamos a decir, de Balaguer en ese momento. Porque lo que cabía en una democracia era llevarlo a un tribunal, al general Wessing, y hacerle su acusación formal allá. Pero bueno, esas cosas son, como dicen, actitudes balaguerianas. Pero después de eso, señores, ¿cómo ver a Balaguer juramentando al general Wessing como secretario de las Fuerzas Armadas, de sus Fuerzas Armadas, a Balaguer? Ese fue un gesto que derribaba todos los muros de contención para diríamos, los que se consideran como adversarios políticos. También pasó con don Augusto Lora. Hay que ver el nivel de disgusto que hubo entre Augusto Lora y Joaquín Balaguer en los años 70, por ahí, 68, 69. Y más luego don Augusto se integra y Balaguer con don Augusto, su gran amigo, y bueno, y se borraron esos hechos de los años 68, 70, que hubo un cisma en el Partido Reformista y sin embargo Balaguer se arregló. Pero Balaguer también, no solamente con ese tipo de personalidades, también hay que ver el nivel de lucha que tuvo un hombre, por ejemplo, como Moisés Blanco Genao, señores. Moisés, como hemos dicho otras veces aquí, un hombre que tuvo años preso, dirigente importante del movimiento popular dominicano, gente involucrado en la lucha armada, derrocar el gobierno de Joaquín Balaguer. Y ver luego a Moisés Blanco Genao, primero juramentado por Balaguer como administrador de la CDE en ese momento, y después él como militante, o no militante, no voy a decir militante, pero lo vi yo, Manuel Fermín, vi a Moisés Blanco Genao, en paz descanse, con una gorra reformista entrando al Club San Carlos a una actividad del Partido Reformista. Y eso, señores, para una personalidad como él, que fue un hombre de los hombres clave de la izquierda, verlo con una gorra eso era terrible. Asimismo vimos un candidato a senador que fue Roberto Santana, fue candidato a senador por la provincia de Ocoa. Gente de izquierda y jurados, adversarios. No adversarios de Balaguer, no, enemigos de Balaguer. Porque en la izquierda no se podía hablar de adversarios, eran enemigos jurados de Balaguer. Es decir, si esa gente encontraban a Balaguer solo, lo fusilaban. Esa es la pura verdad. Lo cazaban a Balaguer.
porque habían jurado, qué sé yo, no, tal vez, o vengar, o habían jurado que Balaguer era la continuidad del Trujillato, que Balaguer era la mano del imperialismo y qué sé yo, que todas esas cosas. Eran gente que aunque luchaban contra el sistema, esa izquierda, pero al mismo tiempo hacían prácticamente alarde de que a Balaguer había que matarlo a Balaguer. Y entonces, sin embargo, hay que ver a Roberto Santana con Balaguer participando como candidato a senador por la provincia de Ocoa, o ver a Moisés Blanco Genao aplaudiendo y participando en un mitin del Partido Reformista. Entonces la política, después de uno ver hechos como esos, es decir, ante un funeral como este, criticarle a un Leonel, sus partidarios, criticarle a Leonel que participara, aunque estuviera en esa cercanía con esa gente de Danilo Medina y su tropa, es casi una exigencia demasiado fuerte, porque en un funeral como este no se puede andar con esas cosas. Bueno, pero eso es más o menos los detalles que yo vi de esas cosas, pero nada. La política no se puede, no es la guerra. Diríamos que la guerra es la parte armada de la política, es verdad, pero la política no puede ser. En tiempos de paz, la política tiene que andar, los políticos no pueden andar en traje de combate, sino en traje de amistad, de participación, de qué sé yo, de compartir las ideas, los proyectos, sus planes o sus críticas también, que se puedan hacer unos y otros. Bueno, en La Vega, señores, a mí me llamó la atención Giancarlos Martínez y Almonte cayó abatido por la policía en un intento de atraco. Igualmente, otra persona, Víctor Hugo Valerio. Esas dos personas intentaron hacer un atraco, pero la policía llegó. Y ese señor, Giancarlo Martínez Almonte, 6 registros policiales, 6 registros policiales, 2 por asaltos, 2 por asesinatos y 2 por porte ilegal de armas de fuego. Y el otro, Víctor Hugo Valerio, ese también tenía sus fichas, creo que por, no recuerdo cuál fue los cargos de ese, no sé, pero bueno, delincuentes. Sin embargo, la justicia dominicana, léase jueces y fiscales, porque no son los policías, porque los policías no hacen expedientes para mandárselo a los jueces ya. Hace muchos años que ya los policías no hacen expedientes. Es decir, son los fiscales. Pero entonces el fiscal se vende, hace un expediente malo y el juez tiene que tumbarlo. O el juez se vende también. Entonces, ¿usted cree que una persona con 6 registros como eso puede andar en la calle? ¿Quién suelta ese elemento? Jueces o fiscales que hacen, como he dicho, preparan mal el expediente para que se caiga, o jueces penales que complacen. Entonces, fíjense la diferencia que hay con esa justicia y la justicia de hace un año, porque hay que darle crédito a esa parte, a la Procuraduría General de la República. Siempre yo dije aquí, esos expedientes que se forman en Procuraduría General de la República son expedientes que es difícil para un juez echarlo para atrás. O, diríamos, que el juez tenga suficientes razones técnicas para decir que ese expediente es flojo, que no reúne las condiciones de prueba.
¿Por qué? Porque hemos dicho, esa Procuraduría General de la República es una jueza la que la dirige. Entonces esos expedientes llegan, que no hay juez que se atreva a decir, mira, este expediente está flojo, este expediente está mal hecho. Porque es Miriam Germán Brito, es jueza, maestra de muchos de esos jueces que conocen esos expedientes. ¿Y qué está pasando, señores? No es solamente por trulla, como se dice, lo que están cayendo por el asunto de la corrupción administrativa, por narcotráfico. Aquí no habían 5 presos, 5 narcos pesados. No habían 5 narcos presos en el país. Hay que decir esa verdad, ¿eh? Usted iba a las cárceles y no habían presos. Las puertas, como se dice, eran giratorias, las puertas de las cárceles o de los tribunales. Llegaban al tribunal, lo presentaba, el vuelo despachaba y por ahí mismo salía. No había un narco preso, pesado, no lo había. ¿Por qué? Bueno, porque llegaban con un expediente flojo, el juez lo suelta, o el juez venal también lo suelta. Y estaban todos en las calles. Hoy, señores, ha habido 2 nada más, 2 operaciones donde son verdaderas, son compañías, es una confederación de narcos los que han estado involucrados en las 2 últimas operaciones, aparte de las operaciones que ha llevado a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas, que son golpes demoledores al narco. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estos cargos que se le están haciendo a estos grupos de narcotraficantes son cargos pesados, son pruebas, 300 pruebas, ha dicho la Procuraduría General de la República, que ha presentado contra este grupo que se le llama Larva. Pero son 18 o 20 muchachos jóvenes que están todos involucrados, pidiéndole medida de coerción de 18 meses, es 18 meses que le van a cantar los jueces. Porque ya los jueces no tienen excusa para decir que el expediente es flojo. 300 pruebas, dice la Procuraduría. Con esa evidencia de prueba, entonces, caen 23 jóvenes de ese expediente. Imagínense ustedes. Del anterior, no, 18, creo que son 18 o 20 de este expediente de Larva. Pero del expediente Falcón son 23 o 24. Es decir, al ritmo que lleva la Procuraduría, la Victoria habrá que convertirla en cárcel para narcos, lavadores de activos, testaferratos, porque es que son tanta gente que están cayendo en esto. Tráfico, lavado de activos, tráfico de narcóticos, lavado de activos,
testaferrato. Bueno, y toda esa red de involucramiento que hay de participantes en esas operaciones de narcotráfico y de todo ese ilícito. Antes no se veía eso. Aquí en los tiempos del juez Severino, se vio esa actitud no complaciente con el narco. Tal vez no llevaban mucho, diríamos, los expedientes no iban tan completos, pero había un juez que estaba ahí por su íntima convicción, lo llevaba a decir, mira, ese está en el negocio del narco. Y entonces le presentaban ese elemento allí, bueno, mire, aquí fue detenido este señor con 50 kilos de cocaína, ponle 20 años, y eran 20, que si, eso era un caso especial, el caso del juez Severino. Pero así llegaron gente poderosa del narco que no podían negar que eran narcotraficantes. Entonces Severino tenía una íntima convicción muy bien formada. Porque ese Aljure Barjún que vino aquí, él le cantó sus años a ese y sabía que ese era un hombre pesado del narco y hacía todo lo que, todos los condenados por Severino, todos eran narcos. No hubo uno que se atreviera a decir, mira, yo no era narcotraficante y me condenaron a mí en forma injusta. Ninguno dijo eso. Yo no recuerdo haber leído que alguien o que el juez Severino se lamentara de haber condenado a una persona a 20 años, como condenaba él a 20 y 25 años a esa gente. 2 kilos de cocaína, cántale 20. Mira que apareció con 17 kilos, cántale 25. Y eso era diario en esa sala de audiencia. Pero repito, nunca el juez Severino hizo un acto de arrepentimiento de que, bueno, condené a 3 muchachos, 4, 10, de esos muchachos los condené, mal condenados, qué sé yo. Como tampoco oí a ninguno de los condenados que salían, porque buscaban qué sé yo, muchísimas artimañas para salir de la cárcel, o los carceleros les permitían salir, qué sé yo, se fugaban, etcétera, etcétera. Pero no cumplían esas condenas, ninguno. No hay uno de los condenados por el juez Severino que esté preso de esos muchachos del narcotráfico. Ni uno. Pero repito, ninguno de ellos fue a una iglesia y le dijo a un cura, a un obispo, mire, el juez Severino me condenó a 20 años injustamente, porque yo en mi vida he llevado, ni he traficado, ni he transportado droga por ningún lado, y me condenó a 20 años. Ninguno salió a decir eso. Ok, que tal vez las pruebas no eran tan contundentes las que le llevaban al juez porque la policía no tenía el mecanismo, la dirección de droga o la procuraduría o el fiscal, qué sé yo, no tenían suficiente herramienta para hacer un buen expediente, pero él por su íntima convicción y sabiendo quién era la persona, porque le veía el perfil y lo interrogaba y sabía que estaban en eso. Y repito, nadie, yo no he leído todavía uno que diga, que escriba un libro, que escriban 2 páginas de un periódico, 5 o 10 de los condenados que digan que lo condenaron injustamente. Pero bien, lo que quiero destacar es que fíjense esos 2 que cayeron en La Vega, delincuentes comunes del crimen. Esa gente andaban sueltos, 6 registros, 6 fichas de ese joven o de esa persona. Robos, atracos y asesinatos. ¿Y cómo una persona que asesine 2 personas puede andar suelta? Bueno, la puerta giratoria también, un sistema, un código procesal que le da ventaja a al victimario y no a la víctima. Digo, a la víctima no le va, sino a los deudos de la víctima. Lo perjudica. Pero estos casos que se están viendo ahora del narcotráfico, pronto vamos nosotros a ver mucha gente presa, porque eso de 18 meses, repito, eso va a desarticular el narco aquí.
No es verdad que esos grupos se recomponen rápido con 18 meses de medida de coerción. Y estos jueces, señores, si a los casos Coral, Medusa, de a 18 meses, imagínense estos casos. Esos jóvenes van a estar ahí detenidos 18 meses mientras se le abre juicio. Imagínense ustedes. El narco se va a resentir si sigue esa política de apresamiento, de interdicción. Esa política y de elaboración de esos expedientes en esa nueva Procuraduría General de la República. Porque, repito, 300 pruebas, eso nunca, yo creo que aquí no se había hecho un juicio contra narcotraficantes, nunca se habían hecho dos juicios como estos. El de la larva y el, perdón, y el Falcón. Esos son dos juicios, repito, que van a marcar aquí un antes y un después con respecto a estas cosas del narcotráfico, porque estos muchachos van a cumplir esas penas. Eso no va a ser fácil. 18 meses, señores. Esos son muchos meses de medida de coerción nada más. Al que le cantan 18 meses y los jueces no le conceden en una revisión de medida de coerción, no le conceden un favor de, qué sé yo, de no ser tan dura esa pena. Es porque las pruebas son contundentes, porque si no los jueces no van a actuar en forma como tan... Mucha gente dice que los jueces se alinean con los fiscales porque le tienen miedo a los fiscales, porque los fiscales los señalan y esas cosas, pero es que ya los jueces no tienen esa dependencia de nadie, de ellos mismos, son los jueces, los propios jueces es que lo escogen y lo ascienden, y entonces un juez no tiene que estar supeditado no tiene que ser un subalterno de un fiscal, al contrario. Entonces, con ese ritmo, repito, de apresamientos masivos y de condenas de coerción de 18 meses, el narco se va a resentir, no hay duda de ello. Por lo menos con esta actitud que también tiene la interdicción, es decir, esta Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso no hay día que no detengan grupos de a 200, 270 kilos, y eso es muy fuerte. Yo creo que el narco zozobrará con esta actitud que tiene la Procuraduría General de la República, la propia judicatura, los jueces, mejor dicho, y la mano armada de la Dirección Nacional de Control de Drogas. De todas formas, vamos a esperar que las cosas van a seguir empeorando, repito, para los grupos violentos del narco. Bueno, hoy se dio inicio en Glasgow, pertenece a esos británicos allá, a esa conferencia sobre el clima. Pero ya uno comienza a notar el torpedeo. Como, por ejemplo, China. China es el país más contaminado, el más sucio de los contaminadores, porque Estados Unidos es un país contaminador, pero Estados Unidos es un país abierto. Nosotros hemos dicho aquí que Estados Unidos es un país, primero es multiétnico, multicultural, país sincrético, una especie de laboratorio, porque ahí se mezcla todo, esa multietnia y las ideas y el talento entra y sale. Es decir, es un laboratorio Estados Unidos. Tiene esa ventaja, esa facilidad que le da al individuo, pero que es una democracia, es democrático, abierto. Estados Unidos, entonces, Estados Unidos sabe que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para reducir la contaminación del globo, porque Estados Unidos es probablemente, yo lo he dicho, la más contaminadora de las superpotencias, pero es menos sucio que China. China es un contaminador sucio desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista militar. Rusia, que es contaminadora desde el punto de vista militar, porque no es una potencia comercial tan importante como lo es China,
por ese nivel de exportaciones y de importaciones que tiene China, porque China exporta mucho, pero importa muchas materias primas. Y entonces es una nación muy contaminadora y recicla muchísima basura y muchísimas cosas. Pero Rusia y China han querido torpedear, parece, y lo que han hecho es no ir a Glasgow. No han ido. Entonces están actuando casi un desafío al globo, porque ponen excusas que no es verdad, que son válidas. Ese torpedeo es por no querer ir a tener que aguantar, como dice el aguacero, que va a recibir de todos los 120 dirigentes, líderes del mundo, están involucrados en el asunto climático. Francia, Alemania, entonces Europa es la zona, diríamos, más limpia de todo ese grupo que está discutiendo. India es un país muy contaminador, pero la India no es un país autoritario como es Rusia y es China. Entonces, Estados Unidos y Europa están dispuestos a contribuir, Japón. Pero Rusia y China, lo que pasa es que ven a Estados Unidos, todo lo que es global lo ven, y donde participa Estados Unidos piensan que lo que se quiere es americanizar, que Occidente, lo que hace Occidente es tratar de americanizar todo. Entonces China ni Rusia se van a dejar chantajear de Estados Unidos, porque eso es tratar de americanizarlos. Si Occidente participa junto a Estados Unidos, pero es que Europa siempre ha sido un sector de naciones que quieren que las cosas se hagan bien. Yo creo que los europeos han hecho un esfuerzo extraordinario. Por ejemplo, Alemania no tiene armas nucleares. Alemania, los únicos dos países con armas nucleares en Europa son Francia e Inglaterra, pero los demás países no tienen armas nucleares. Sus plantas atómicas, por ejemplo, Alemania la ha ido desmontando, todas sus plantas atómicas para ser más verdes. Oigan eso. Francia ha ido desmontando también plantas atómicas, hasta España está desmontando plantas atómicas que ya tienen vida útil finalizada y se van a desmontar y no piensan volver con ellas. Entonces están yéndose a energías no convencionales, energía verde, qué sé yo, o menos contaminantes. Pero Rusia no entra en eso. Entonces lo que usan es como el chantaje. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, cuando esa conferencia se hizo en París, el presidente Trump, aunque actuó en contra de la conferencia, pero
dio el frente. Y dijo, no, yo no creo en eso, no va. O sea, aunque fue una posición muy incómoda para un país como Estados Unidos y para sus amigos europeos, pero Trump dijo las cosas como él las sentía y él es un negacionista del daño climático. Él entiende que no hay problema, que el problema no es por ahí, que el cambio climático no existe, y bueno, y es un negacionista. Pero lo dijo, fue de frente. Pero Rusia y China, fíjense cómo actúan, que es como una trama obstruccionista. El mismo Brasil se ha sumado a ello, porque Brasil es un país también muy contaminador. Bolsonaro es un negacionista también, y si fuera por él, la selva amazónica la destruye en 4 días, que nada más tiene que meter 10 haitianos ahí, con 10 cajas de fósforo y 10 machetes, y se encargan de la Amazonia, los haitianos. Entonces Brasil entra en esa trama con los chinos, autoritarios también, porque China y Rusia son autoritarios. Por eso es que Estados Unidos, con todos los problemas que le ven los comunistas y los antinorteamericanos y todas esas cosas, pero es que Estados Unidos, lo he dicho responsablemente aquí también otras veces, es una nación democrática, que su cultura, sus ritmos, su música, señores, sus músicos, toda esa gente invernan, como se dice, en el globo. En el globo, la cultura norteamericana, donde quiera que usted oye una batería, es música norteamericana. Entonces, ese país, su moneda, el dólar, militarmente, 557 bases militares en el mundo. Estados Unidos, cultural, ya lo ve. Financiero, todas las finanzas se mueven en los Estados Unidos. Wall Street es la mata de todo. El dólar es la moneda mundial, es su moneda. Entonces Estados Unidos es un referente, pero es una democracia abierta. Es una especie de laboratorio, como hemos dicho, entran y salen las ideas y cada quien, y usted de la India llega a los Estados Unidos, si tiene talento se quedó. Pero si se quiere ir, se fue también. Así es Estados Unidos, pero Rusia, China y estos autoritarios no son así. Entonces tienen esta trama porque Rusia, China primero sabe que no resistiría tener que bajar su nivel de desarrollo o de comercio para darle espacio al clima, porque que ellos son demasiado sucios y demasiado contaminadores. Rusia también, su problema con sus pruebas militares y todas sus cosas, es un país sumamente peligroso porque es sucio. Y lo vimos con Chernobyl, como en tiempos de la Unión Soviética, cómo escondieron y escondían todo, y así han vivido, porque Putin es igual. El mundo está ahora, además, ¿qué le interesa a Rusia? Rusia lo que quiere es que el deshielo del Ártico sea lo más rápido posible, porque ellos son los que se van a beneficiar con una ruta marítima por ahí. El día que el Ártico se pierde el hielo y eso se convierta, ese hielo sea líquido, sea agua y de nuevo, los barcos van a cruzar muy fácil de occidente a oriente. Imagínense ustedes de un barco de China o de Japón, o de Taiwán, o de Filipinas, qué sé yo. Y usted sabe la vuelta que tiene que dar un barco de eso y llegar por el Índico, o seguir bueno, cruzar entonces el canal de Suez, venir al mar Mediterráneo y de ahí al Atlántico, o bajar por allá, por el Cabo de Horno de África, y subir el Atlántico y cruzar, qué sé yo. Esas rutas que son larguísimas. Ustedes se imaginan que un barco de Corea o de China que tiene que ir al Mar del Norte, a Alemania, ustedes saben la vuelta que ese barco tiene, el giro que ese barco tiene que dar. Y debe llegar en 2 meses, debe llegar la carga, por lo menos, a Alemania. Aquí una carga de China coge 1 mes, un barco para llegar aquí. Imagínense ustedes, y pasar por el canal de Panamá, ya usted sabe. Entonces, si el Ártico se deshiela, Rusia va a controlar toda esa flota, la va a controlar Rusia en el norte, en el Polo Norte, porque el Ártico sería un paso venir por allí, cruzar ahí y bajar a Alemania inmediatamente, o a toda la Europa, y al Atlántico llegarían inmediatamente por ahí.
Oh, y esa ruta no le va a convenir a Rusia. Entonces Rusia le da un pito, como se dice, el cambio climático, porque eso es lo que ellos quieren. A Putin le importan los incendios en la Unión Soviética. Lo que ellos quieren es que se incendie el Ártico, para explotar el Ártico, que ahí es que está la riqueza de la Rusia. Pero vamos a esperar a ver cómo estos países, porque esa va a ser una conferencia larga, pero los europeos y los norteamericanos están alineados. Japón es un país y la misma Corea se alinean con los Estados Unidos. Así que la trama obstruccionista, los chiquitos somos todos contaminadores, países que no tenemos nada que buscar ahí, porque son países también grandes, Indonesia, Tailandia, Brasil, India, Filipinas, son países que son grandes también. Canadá también ese va con la línea de los europeos. Es decir, los países grandes y pequeños, pobres o en vía de desarrollo, todos son países africanos también. Los australianos y los neozelandeses, pero eso están tan lejos que la contaminación de ellos no se siente. Bueno, vamos a esperar a ver en qué terminan eso, pero bajarle 2 grados o 1.5 grados al clima, que es lo que se anda buscando con esto, para poder vivir las generaciones futuras. El propio presidente Biden está militantemente comprometido con que Estados Unidos realmente pueda cumplir y hacer cumplir también esos acuerdos, porque se necesita también de la fuerza, no solamente de Naciones Unidas, sino de las naciones poderosas que le pongan el frente, que le pongan proa también a China y a Rusia, porque a esa gente hay que castigarlo con el comercio, porque usted no le puede caer a bombazos, porque bombas tienen de más también. Pero China, ese coloso que es China, tiene debilidades con el comercio, porque también hay que ver por ahí. De todas formas, eso es lo que tiene el mundo ahora mismo en escena, esa cumbre climática de Glasgow, que pueda llegarse a un resultado positivo para las generaciones que vienen, porque las que estamos de pasadas ya, vamos a convertirnos pronto en energía para la propia tierra, como se dice, aportarle nuestras materias orgánicas. Bueno, hay muchos temas que se me han quedado y ya tendrán que ser para mañana, porque no tengo el tiempo, lo tengo muy encima, pero quiero hacer un pequeño comentario precisamente sobre la minería, porque esa minería extractiva, que es muy contaminadora también, y esas grandes compañías uno sabe que son o norteamericanas, canadienses, europeas o chinas. Las rusas no salen mucho. Pero, por ejemplo, esa minería extractiva es productiva, pero también es destructiva. Ya uno va al Cibao y alcanza a ver las lomas de Piedra Blanca. Ya se ven las garras de las mineras que están trabajando en la zona, léase Barrigol. Ya se ven las garras en las montañas, como se ven ahí en la Peguera de Bonao o en la Ortega, la Loma Ortega de la Vega. Entonces son muy productivas, y se ve el dinero y pagamos y todo, pero ¿qué dejan? Y lo destructivo de eso. Porque entonces esas lomas, está bien, ya entregamos esas lomas, pero que no nos acaben las demás lomas. Entonces, a mí, la mejor minería que nosotros tenemos, la mejor cantera minera que tenemos los dominicanos es nuestro propio suelo, la agricultura. Si nosotros seguimos produciendo coco, como eso que yo mostré aquí, nos vamos a convertir en exportadores de coco pronto, que somos importadores de coco. ¿De dónde? De Tailandia, de Guyana. Estamos trayendo coco a este país para la industria nuestra. Entonces, República Dominicana lo que tiene es buenas tierras. Esa es la mejor minería que nosotros tenemos. ¿Qué cantera minera es más rica que la tierra? Ese oro se acaba, pero las tierras
nuestras no se acaban, están ahí, se degradan, pero nosotros las podemos recuperar y los técnicos saben cómo recuperarlas. Si se salinizan, sabemos cómo desalinizarlas. Y si se infertilizan, también sabemos cómo fertilizarlas. En resumen, esa minería extractiva es parte de toda esta contaminación también. Y entonces, la riqueza de los países se ve muy bonito todo eso. Pero también es muy dañina. A mí me gusta mi agricultura. Por eso cada vez que yo paso por Bonao y veo a Juma nivelada, como fue nivelada en los tiempos en que Balaguer era el presidente y en el tiempo que yo trabajé en ese proyecto, a mí me encanta pasar por Juma y ver, ya usted pasa y ya el arroz cortado, mañana están arando la tierra, preparando su tierra para volver a sembrar. ¿Cuántas cosechas? Ese programa nosotros lo iniciamos en el año 1989, 88, 89, la nivelación de Juma. Entonces, tiene 33 años que se niveló Juma. ¿Cuántas cosechas de arroz se han producido en Juma, Bonao y ahí en Juma, Caracol? Sin embargo, las lomas de enfrente de la minera Falconbrí se están agotando cada día, pero la tierra de Juma no se agota. Por eso es que yo creo en la agricultura, es la mejor minería a cielo abierto que nosotros tenemos. Entonces vamos a proteger a la producción agropecuaria, a los productores, vamos a proteger nuestros recursos naturales y vamos a hacer de nuestro país un país rico, porque tenemos los recursos para ello. Vamos a seguir con esos temas mañana porque ya el tiempo no me permite seguir más. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol, y comenzando la noche.